Entre los poetas del 27 podemos distinguir dos grupos en la década de los 40, por mejor decir después de la Guerra Civil. Por una parte están los que se quedaron en España, que fueron Damaso Alonso, Vicente Alessandri y Gerardo Diego. Y después estaría el grupo de los exiliados, los que se exiliaron, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Jorge Guillén y Pedro Salinas. A ellos habríamos de sumar Federico García Lorca, que murió asesinado en 1936. Damaso Alonso distinguió la poesía que se hacía en España durante los años 40 en dos grupos. Por una parte, la poesía arraigada, que fue la cultivada por los vencedores de la guerra. Aquellos que habían vencido la guerra tienden a formas clasicistas y tradicionales, por ejemplo, al soneto, a la rima, al poema muy bien construido, como por ejemplo pueden ser poetas como Leopoldo Panero, Dionisio Ruidrejo, Luis Felipe Vivancos. No estamos aquí hablando de ninguno del 27, son poetas distintos. Y después está la poesía desarraigada, que es, por así decirlo, la poesía de los vencidos, de aquellos vencidos que se quedaron en España. E hicieron un tipo de poesía existencialista, preguntándose por el sentido de la vida, por el sentido de Dios, que tratan algunos temas sociales. Se llama poesía desarraigada porque en la España en la que ellos estaban produciendo la poesía era una España que ellos ya no reconocían como propia, ¿no? Y bueno, entre ellos dentro de la generación del 27 podríamos citar a Damaso Alonso, que escribe su obra fundamental, la más importante de todos, Hijos de la Ira, en 1944, y Vicente Aleixandre con Su Sombra del Paraíso, que si no recuerdo mal se publica, aunque ahora mismo no lo tengo muy fresco, en 1943. Os he traído este poema de Damaso Alonso que se llama La Injusticia, que es de su libro Hijos de la Ira. En ella se nos va a hablar, el tema principal es ese, la injusticia, es solamente un fragmento. Como veis, tenemos aquí los dos primeros versos que hace preguntas retóricas. ¿De qué cima te yergues, sombra negra? ¿Qué buscas? Esa sombra negra se refiere a la injusticia. Después, los versos siguientes, hasta a las puertas de Dios, se nos hace una especie de descripción de mundo edénico, de mundo primitivo, de mundo recién creado. Fijaos ahí, por ejemplo, los soteros, esos montañitos, dice, como lagartos verdes, ¿no? Imaginaos una colina verde. Se asoman a los valles que se hunden entre nieblas en la infancia del mundo, ¿no? Esos valles vírgenes, casi sin pisar, que se hunden en la infancia del mundo, en los primeros momentos, ¿no? Mientras la luz palpita, ¿no? Esa luz que está creciendo, está recién creada. Y después ya se le contrapone la injusticia, y aquí es lo que más me interesa ahora del poema, cómo se personaliza a la injusticia, ¿no? En primer lugar se la personifica, se la califica como mancha lóbrega, después también como oquedad devorante de siglos y de mundo, como algo que lo va devorando todo, ¿no? Fijaos vosotros, lo que tenéis que sentir es ese sentimiento de la injusticia, porque es una poesía muy sentimental. Cuando nosotros sentimos una injusticia por dentro, ¿no? Pues ese es el sentimiento que trata de describir Damaso Alonso, pero fijaos que esa injusticia está en ese contexto posterior a la guerra civil, en una España absolutamente destruida, donde han visto las ciudades bombardeadas, a los familiares muertos, y donde el clima de pobreza es tremendo, y donde más hay unas personas que son los vencedores, que humillan a otras que son los vencidos. Dice, tú vienes, mancha lóbrega, dice, reina de las cavernas, galopante en el cierzo, tras tus corvas pupilas. Imaginaos una imagen gigantesca que va galopando por el cierzo, que es un viento muy agresivo, con unas pupilas arqueadas, corvas. Dice que se proyectan como dos meteoros crecientes del oscuro, ¿no? Imaginaos dos meteoros que van avanzando llenos de oscuridad, cabalgando en las rojas melenas del ocaso, ¿no? Fijaos esas imágenes gigantescas propias del surrealismo. Flagelando las cumbres con cabellos de sierpe. Fijaos, ¿no? Imaginaos a esa figura con unos cabellos que van flagelando, es decir, azotando las cumbres que se va encontrando. Aquí hay una imagen también parecida a la de Medusa, ¿no? Con esos grandes cabellos de serpiente que tenía y que además convertía en piedra todo lo que veía. Con látigos de granizo, como si fuesen rayos, ¿no? Dice, llegas o quedad devorante de siglos y de mundos, lo va devorando todo, el tiempo y el espacio, lo más grande en el tiempo, los siglos, y lo más grande en el espacio, los mundos. Dice, como una inmensa tumba, lo va matando todo, ¿no? Por allá por donde va crea una inmensa tumba, como Atila, que decía que allá por donde pisaba no crecía la hierba, ¿no? Pues aquí se va agrandando y todo por donde va pasando es una inmensa tumba. Está empujada por furias. Las furias eran diosas mitológicas, eran diosas de la venganza. Y ella va empujada por esas diosas
de la venganza, que ahuincan sus testuces. La testuz es la frente del animal, ¿no? Entonces imaginaos ese animal con la frente, con la postura de embestir. Dice, duros chivos erectos. Fijaos que aquí las imágenes son ya casi eróticas, pero en cuanto a su bestialidad, ¿no? Los chivos, que además son también animales infernales, erectos. Y después dice, sin oídos, sin ojos, porque la injusticia ni ve ni oye, simplemente va arrasando. Que la terneza, es decir, la ternura ignora, lo va arrasando todo. Como veis, es un poema muy duro y he puesto solamente un fragmento, ¿eh? El poema sigue